Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el centro comercial Alto Prado. Si usted se gradúa o su hijo, busque a Richard y él le va a indicar la mejor manera para que usted luzca impecable. El martes pasado se celebró el Día Nacional del Arquitecto. Y por supuesto que queremos no solo felicitar a todos los arquitectos y arquitectas, sino reconocer y agradecer que ponen todo su talento en beneficio del desarrollo y del progreso de las comunidades. Y podríamos decir, como mucha gente lo expresa, que son arquitectos de sueños, porque cada uno, pregunto, ¿no ha soñado usted alguna vez cuando tal vez de niño o sencillamente cuando ha crecido un poquito más, tal vez en su pubertad, tener una casa o vivir en un apartamento con tales características? Bueno, precisamente eso es parte de los sueños que nos permiten hacer realidad los arquitectos. Hoy tenemos a tres excelentes arquitectos aquí en La Esquina Caliente: Víctor Hugo Rodríguez, Maritza Rangel y Luis Hugo. Con ello vamos a abordar distintos tópicos relacionados precisamente con la arquitectura. Y en este primer segmento yo quiero formular la misma pregunta a los tres. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cómo descubrieron su vocación por la arquitectura? ¿Cuándo comenzaron a estudiar arquitectura? Y si tienen alguna especialidad de la arquitectura en la cual se desenvuelven. Comencemos entonces con Víctor Hugo. Caramba, bueno, primero darle las gracias, Tuto, en nombre del Colegio de Arquitectos del Estado de Mérida, por esta gentil invitación para conocernos más o para difundir aún mucho más lo que es verdaderamente la labor que debe cumplir esta sociedad de Colegio de Arquitectos del Estado de Mérida. Mira, yo pienso que tu pregunta nos agarra, como dice uno, frío, ¿no? Yo creo que todo comenzó desde muy pequeño. En mi casa, una calle de tierra, había montones de arena y yo empezaba a hacer carreteras, me quitaba un poquito de cemento que tenía mi papá construyendo la casa y me ponía en las pavimentadas y me ponía a construirle alrededor casitas, cualquier cosa. Fue pasando el tiempo y en algunas cosas uno empezó a tener ciertos dotes. Hubo un momento en que yo agarré una pared del cuarto donde yo dormía y hice un dibujo
y mi papá consideró que lo que estaba haciendo no era lo más adecuado y tuve que borrarlo. Pero ahí quedó todavía la energía de que algo tenía que hacer. Y evidentemente todo lo que tenía que ver con la parte de manualidades, dominaba aquello. Por circunstancias me vine a Mérida y venía con esa semilla y llegué a un sitio donde había una persona que daba clase de dibujo técnico. Y esa persona, hablando con él, te regalo el curso, pero tú compras los materiales. Y ahí fue cuando empecé estudiando cuarto y quinto año de bachillerato en Mérida. También salí al final de quinto año en esa escuela de dibujo como dibujante técnico. Entonces tenía un dominio de la tinta china, del papel, de las rayas, etc. Cuando salimos del Liceo Libertador con algunos hoy colegas también, en la parte frontal, ¿para qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar arquitectura. Y hoy estamos aquí. En el año 74 entré a la universidad, empecé en la universidad, fue cuando comenzó a funcionar la hechicera. La hechicera en el año 74 comenzó y casi duramos un año. En el primer semestre, casi un año duramos, por todo aquello del acomodo y las distancias. Sí, las dificultades, el autobús, pero aquello fue interesante. Por supuesto veíamos clases en Los Chorros y veíamos también clases en la Hollada de Milla, que realmente fue nuestra facultad al final. Y por supuesto nos graduamos en el año 81 y estamos ya con 42 años de graduado. Estoy en el libre ejercicio de la profesión. He incursionado en alguna ejecución de algunas obras. Y en la actualidad pues también la parte gremial siempre me ha acompañado. He estado como secretario del Colegio de Arquitectos con el arquitecto Carlos Olmos, ya fallecido. Estuvimos con Claudio Corredor, por supuesto, con Marixa Lander. Siempre hemos estado en el gremio. Actualmente formo parte también del FOMPRES del Colegio de Ingenieros, de la Asamblea del Colegio de Ingenieros y de muchas otras actividades que en la vida pública pues uno ha estado inmerso. Y siempre he vivido en el municipio de Campo Elías. Llegué a Ejido, llegué en el año 71. Y estoy en Ejido y en la misma calle viviendo. Qué bueno. ¿Y Marixa? Bueno, realmente al comienzo fue que hubo materias durante el estudio de secundaria que me acercaron mucho a la carrera, ¿no? Educación artística, dibujo técnico, matemáticas. Luego llegó a vivir al lado de la casa de mis padres Iván Castellanos, cuando se vino de Caracas a Mérida a dar clases en la ULA. Y bueno, fue una inspiración importante, más el señor Alberto Colazante, que fue un constructor proyectista, que también estaba muy cercana a ellos porque sus hijas estudiaron conmigo, grandes amigas. Y de esa manera empezaron ellos a prestar libros de arquitectura y yo a dibujar lo que veían los libros y ahí comencé. Esa fue la inspiración. Esa fue la inspiración, sí, me ubicó. Y comencé a estudiar en el 72 en arquitectura, me gradué en el 77 y de una vez me fui a hacer una maestría en urbanismo y regresé a trabajar en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Urbano hasta que entré en la ULA como docente. Y bueno, me he desempeñado en el área del urbanismo ambiental y social. Y la carrera, o qué diríamos, el oficio de la docencia me ha fascinado. En mi familia hay muchos docentes y yo he disfrutado enormemente de ese ejercicio. Y por supuesto, el estudio de la ciudad y la búsqueda de alternativas para la ciudad ha sido como mi norte siempre. Bueno, además usted tiene el ejemplo de don Pedro Rangel, nuestro queridísimo maestro. Pero, Luis. Pero hiciste un posgrado, ¿no? Sí, en urbanismo, en diseño urbano. Luis. Bueno, yo me gradué en el Libertador, en el año 66, Liceo Libertador, en una promoción que se llamó Guayana Esequiba. Ahí estaba Bernardo Briceño, que fue geógrafo, compañero de estudio, y daba clases en arquitectura. Y cuando egreso, pues de una vez directo a la universidad.
A los 3 meses estábamos empezando el curso de ingeniería, de introducción a la ingeniería. Pero yo ya tenía 2 hermanos estudiando ingeniería. Sin embargo, en la carrera, en el bachillerato, decía, ¿pero qué voy a estudiar? Cualquier carrera, menos la biología y química. Pero me gustaba la filosofía, pero filosofía no. Y la geografía, pero qué impresionante, es así todos los años. Pero arquitectura era un capitulito por allá en la educación artística, ¿no? Y entonces cuando voy a ingresar a la universidad, pues estaba Maruja Farjén, que nos habíamos graduado juntos, con otras que iban a estudiar arquitectura, Zaira Casanova, que ya estudiaba, y decía, pues me voy a meter en arquitectura, yo no me voy a poner en ingeniería, para descubrir que la arquitectura es una carrera que te da visión holística del problema social y tiene que resolver hechos humanos, según la definición que después aprendimos de Villanueva. Y pues cuando entré, empezó normal a aprender a diseñar, y estaba Iván Castellano, el profesor, con el profesor Iván Covarrey, y estaba el escultor de la Fuente, Manuel. Bueno, entonces teníamos esos eran los 3 profesores de taller. Manuel nos daba arte, la visión y el dibujo, y los otros en la metodología, y después en segundo año metodología para entender cómo hacer arquitectura, que es ordenar espacios. Pero al mismo tiempo, en el segundo año nos pusieron a estudiar Tabay con Olmos, y en tercer año nos introdujeron por primera vez urbanismo. Vino el director del posgrado de urbanismo en la UCB, que estaba fundándose se fundó en el 67, en el 69 nos venía a dar clases de urbanismo. Y después hubo un profesor italiano que hizo un libro de historia de la arquitectura y urbanismo benévolo, estaba Vanegas, historiador, y nos trajeron al profesor para que estudiáramos, para darnos un curso sobre el urbanismo moderno en 2 semanas intensivos, mientras estudiamos arquitectura. ¿Usted quería preguntar algo? No, que tenemos que ir a la publicidad. Ajá. Y al regreso, entonces vamos a terminar de escuchar lo que nos está comentando Luis Hugo, que es parte importante incluso de la historia de la propia facultad. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la Esquina Caliente. Ya venimos. Continuamos en la Esquina Caliente, hoy hablando de arquitectos, arquitectas y arquitectura, porque el martes pasado fue el Día Nacional del Arquitecto y estamos con Víctor Hugo Rodríguez, con Marisa Rangel y con Luis Hugo, los 3 arquitectos destacados de nuestra ciudad, de nuestro estado y del país. Y Luis Hugo estaba narrándonos acerca de experiencias importantes. Y iba por el tercer año de la Escuela de Arquitectura, pero nos estaban dando urbanismo por primera vez en la facultad. No se estudiaban sino pueblitos, pero en el año, estoy hablando del año 69-70, ya había un plan de desarrollo urbano de Mérida. Y entonces pareció que la facultad tuvo una cierta preocupación por la ciudad y nos llevaron en el cuarto año con Paolo Doña, un profesor que estaba haciendo el posgrado de urbanismo, pero era profesor de historia y nos tocó de taller, nos llevó a la presentación del plan de urbanismo de Mérida en el Colegio de Ingenieros. Entonces ya no es arquitectura sino urbanismo también, y después paisajismo, después otras áreas, pero esas son las fundamentales, ¿no? El espacio, ordenación del espacio para resolver hechos humanos, distintas escalas. Entonces presentan el plan de Mérida hasta la parroquia, era el primer plan dentro de la democracia y necesitaban expansión, protestaban porque había muchos carros ya en la ciudad estaba creciendo desde que el aeropuerto
se fundó, entonces empezó a aparecer una cantidad de barrios alrededor, barrios en la Albarrega y barrios en la otra banda, y el problema era ya urbanismo, ciudad y barrios, y el papel de la universidad. Yo empecé a conjugar esas cosas ya en cuarto año, ¿no? Porque el profesor, después que vimos el plan de Mérida, y dijeron, pero Mérida tiene un problema, tiene solamente 27 hectáreas de plazas y parques, pero ya va para casi 70.000 habitantes. Del censo del 71 dio 74.000, y necesita el triple de área de zonas verdes, porque las ciudades necesitan esos espacios para que la gente combine no solamente trabajo y estudiar, sino convivir con la ciudad. Y dijeron, pero ahí está la Albarregas, pero está contaminado y hay algunas comunidades de barrios. Entonces, todas esas cosas le van pasando a uno por el cerebro, porque inmediatamente teníamos que formular al año siguiente tesis de grado. Y Paolo Doña nos puso a trabajar, a estudiar barrios. Pueblo Nuevo, Simón Bolívar, los dos barrios más antiguos. Pueblo Nuevo el más antiguo realmente, Pueblo Nuevo Simón Bolívar del 58. Pueblo Nuevo con el aeropuerto. Cuando se cae el aeropuerto, y una vez empieza a urbanizarse la ciudad hacia abajo. Y en ese momento, ¿cómo estudiamos los barrios? Fíjese, esa metodología que yo veo que ningún gobierno la aplica, que es, haga el censo, pero mejor hoy, haga el censo con la gente para que ellos sepan cuántos son. Y usted tiene el informe socioeconómico, cuántas familias, cuántos niños, cuántos adultos, qué hacen, de dónde vienen, etc. Después nos hicieron hacer catastro, levantamos los barrios, las casitas, cada una, y después al final teníamos el plan del barrio, el estudio socioeconómico, que es prácticamente la base para hacer un proyecto de urbanismo que implica arquitectura. Y así 10 personas terminamos haciendo el estudio de los barrios. 9 sacaban los barrios y hacían edificios. Yo dije, pero esa no es la solución. Entonces no me gradué en ese momento, pedí 2 años, me salí 2 años a hacer otra cosa, pensar mejor la ciudad, estudiarla mejor. Al final terminé haciendo planteamientos sobre la ciudad en urbanismo, pero tenía que hacer renovación urbana en los barrios, ya esa era la escala local, y entonces pude hacer otro tipo de trabajo que es como renovación urbana, organización de la comunidad en sentido integral, estudiando lo social y lo ambiental, y al final terminé dando clases, porque de una vez había masificación en el 74 cuando me gradué, y me pusieron a dar clases, daba clases de arquitectura, tenía buen método para enseñar arquitectura, para enseñar a los estudiantes, pero al mismo tiempo la cuestión de urbanismo. Terminé estudiando posgrado en un instituto de estudio de desarrollo económico y social, y la opción análisis regional y ordenamiento del espacio, pero dije, pero mi tesis es Universidad de Desarrollo. Dice, usted hace la tesis que quiera. Era el papel de la Universidad de Desarrollo. Y toda la vida en investigación y extensión, que terminamos al final en lo ambiental con la doctora Nancy Sarsi, 30 años dedicados al problema de la ULA ambiental y cuánto nos costó, pero se hizo. Y entonces, pues estudiando la ciudad, el papel de la Universidad de Desarrollo, estudiando los ríos, porque si el Albarregas es un parque metropolitano, y tenemos ahora una ciudad que va de Ejido a Tabay, entonces el Chama también es un parque metropolitano, pero eso es una cuenca grande, empieza territorio. Es geografía, trabajar con geógrafos, y nosotros también tenemos que tener visión geográfica, más el ambiente, los ríos, los bosques desapareciendo, el futuro, las amenazas, la cuestión esa de cambio climático. Un momentico, nosotros botamos CO2, ¿no? Pero vivimos del oxígeno. ¿Cómo vamos a estar desapareciendo bosques si los bosques lo que hacen son acabar CO2 y botar oxígeno, ¿no? Y después sanear los ríos? Nosotros nos alimentamos
vegetales y animalitos que viven del agua también, del aire. Es decir, todos son ecosistemas. Entonces por ahí viene ya lo del paisajismo, la cuestión de ambientalismo, y ese ha sido mi trabajo durante el resto de mi vida, y yo estoy cumpliendo 50 años de graduado el próximo año, ¿no? Entonces, digo ahorita 49. Estaba haciendo tesis de grado hace 49 años. Bueno, ahora pregunto a Marixa, ¿crees que efectivamente la creación de la Facultad de Arquitectura ha representado un cambio para esta ciudad? Bueno, creo que toda creación de estudios es muy importante para una sociedad, y en particular la Facultad de Arquitectura, y sin duda ha generado hechos valiosos. Lamentablemente, yo diría que no hemos sido lo suficientemente contundentes por un lado, pero por otro lado no se ha entendido la necesidad de vivir de forma consona con una realidad ambiental, con una realidad social, y muchas veces la política en los organismos públicos ha llevado a esos organismos a gente no preparada, a gente que no entiende mucho lo que es hacer ciudad, lo que es pautar para todos, porque lo que hagamos, si sea una edificación muy pequeña, tiene efectos en un contexto y así sucesivamente. Entonces, por supuesto que ha traído beneficios, no podemos negarlo, pero no hemos sido lo suficientemente contundentes para estar permanentemente buscando lograr, ni por parte de los arquitectos ni por parte de los políticos, diría yo. Y la sociedad, que tampoco se siente involucrada, ¿no? Eso es culpa de los demás. Y resulta que cada uno, porque cada actuación de uno en la ciudad, debe estar en una parada a tal hora del día esperando un transporte colectivo o manejando un vehículo, eso tiene efectos inmediatos en la ciudad. Entonces, creo que las tres partes importantes de la acción urbana no hemos realmente logrado integrarnos para hacer las cosas mejor de lo que hemos estado haciendo. Ahora le pregunto a Víctor Hugo, bueno, tenemos que ir a la publicidad, pero vamos a dejar la pregunta pendiente de respuesta. ¿Cree usted que vale la pena que por lo menos, no sé si en bachillerato debería incluirse en el pensum una precisamente no en relación a la arquitectura, pero que la arquitectura es elemento fundamental para crear el amor y el interés por nuestra ciudad? Al regreso de la publicidad quiero conocer su respuesta. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestros invitados de hoy, los arquitectos Víctor Hugo Rodríguez, Marixa Rangel y Luis Hugo. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente con nuestros invitados de hoy, los arquitectos Víctor Hugo Rodríguez, Marixa Rangel, Luis Hugo Burguera. Y dejamos para después de la publicidad escuchar la opinión de Víctor Hugo Rodríguez a la pregunta que formulamos, si no cree que vale la pena, tal vez en bachillerato o tal vez en quinto año, no sé, se pudiera incorporar en el pensum una materia que estuviera destinada
a crear ese amor, ese sentido de pertenencia a la ciudad, donde la arquitectura pues juega un papel fundamental. Bueno, sí, indudablemente que como arquitectos que somos nos gustaría que todo el mundo de un momento determinado de su vida comience a manejar elementos que le permitan a lo mejor más rápidamente saber qué es lo que realmente quieren estudiar o quieren formarse. Yo diría que no es la idea tal vez esa, ¿no? Masificar arquitectos. Pero creo que hay algo que es importante que sí tiene que existir, una materia verdaderamente de formación ciudadana. Si nosotros tenemos una materia de formación ciudadana, lo que era cívica, lo que nos estaba diciendo Maritza es elemental, en el sentido de que el problema nuestro hoy en día es formación ciudadana. Tú lo ves en la calle, lo vemos todos. Caramba, lo importante es que yo resuelva mi problema, los demás vayan a ver. No puede ser. No puede ser. Esos valores que tal vez nos inculcaron en un momento determinado, en cierto momento, algunas personas, incluso algunas instituciones, porque tenemos que decirlo, cuando hemos pasado por un liceo Simón Bolívar, en mi caso, un liceo Libertador, con profesores en ese momento, y perdóname la palabra, ¿no?, pero hasta notables, porque habían cosas que se hacían innovadoras para el momento. Imagínate hablar un ejemplo del laboratorio de inglés. Nosotros comenzamos con un laboratorio de inglés y uno decía, un laboratorio, ¿qué es esto? Increíble. Pero era parte de esa motivación, de la manera de ir actualizando, como hoy en día nos actualizamos con todo lo que tiene que ver de la tecnología. Estamos hablando de inteligencia artificial en este momento, fuertemente. Y tenemos algo que ver con inteligencia artificial durante estos días que vamos a tener algunas ponencias en el Colegio de Ingenieros. Yo considero que sí, tenemos que buscar la manera en que la gente tenga formación ciudadana, y cuando hablamos de formación ciudadana es no solamente que el ciudadano conozca leyes, conozca el respeto, también conozca realmente cuáles son las verdaderas necesidades que tiene un país en función de su desarrollo. De repente necesitamos mucho más geólogos, geógrafos o sociólogos, y debería haber una formación de ese nivel. Pues indudablemente que mira, el arquitecto es parte de esa sensibilidad social. Todos los días, cada vez que nos levantamos, lo primero que vemos es un techo. Amén, que damos gracias al verdadero arquitecto que tenemos nosotros, porque no hay que negarlo. Dios ha sido el verdadero arquitecto y el que de una u otra manera nos arropa a nosotros. Es tanto que todos los días que caminamos por aceras que de alguna manera tenemos la responsabilidad de ese mobiliario urbano. Yo digo que las aceras es un mobiliario urbano, es un mobiliario urbano. ¿Y qué ocurre? Los parques, las vías, la misma edificación, el perfil de la ciudad es responsabilidad también de nosotros. Entonces, realmente el arquitecto tiene un rol en la sociedad muy importante, y a lo mejor muchos no lo ven. Entonces, tenemos que tener mucho más prestancia, tenemos que tener mucho más influencia, y eso es parte del objetivo que nos hemos trazado con la intención de devolverle a la ciudad nuestra participación más fuertemente. Y respaldo, perdóname Tuto, respaldo algo que decía Maritza, es verdad. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos una verdadera continuidad, algo transversal dentro de nuestro estado, nuestra ciudad, nuestra área metropolitana. Lamentablemente, cada 4 años lo que vemos es que alguien llega, hace lo que le parece, viene el otro, hace lo que le parece, pero no tenemos instituciones que velen porque exista una continuidad y podamos ver resultados en corto o mediano plazo, porque no estamos viendo ni siquiera en el largo plazo. Y eso es importante también destacarlo. Muy bien. Cuando estudiamos en el Liceo Libertador, el primero y segundo año de bachillerato, teníamos una materia que se llamaba formación social, moral y cívica. Yo creo que eso hay que rescatarlo en este país. Nos decía el arquitecto Luis Hugo Burguera
que cuando estaban estudiando, pues comprobaron de que Mérida tenía en perspectiva muy pocos parques y que se necesitaban por lo menos 3 veces más los parques que teníamos. Todavía, Luis, tenemos ese déficit, o se ha incrementado o ha disminuido. Pues imagínese usted que se emocionaron tanto con el proyecto del Parque Albarregas que lo adoptaron y lo incorporaron en el plan de urbanismo de 1982. Y en la facultad, pues a nosotros cuando empezamos a medio entender urbanismo, pues unos nos abocamos a estudiar urbanismo, pero la facultad, la escuela se convirtió en facultad para la masificación que venía en los años 70 y entró el ciclo básico y cambió todo el proceso curricular, y la historia de la escuela que iba armando lo de urbanismo como que se diluyó, y nosotros pasamos de 170 estudiantes como a fines de los 70 a 1.700 estudiantes en 1980, ¿no? Entonces la cuestión era, se masificó la educación y encontramos que había un papel de la educación y en la ciudadanía, ¿no? Es decir, por eso ustedes están hablando de formación social, moral y cívica, y usted se recordó y dijo que debíamos haber en bachillerato una inducción a urbanismo, pero no lo dijo así, arquitectura, sino lo dijo en formación social, moral y cívica. Bueno, el Consejo Municipal del 70 se animó tanto con la idea que declaró el parque, convertir en parque el Albarregas hasta la parroquia en el 70, y dijo 100 metros de retiro de protección para bosques municipales en los 4 ríos, Chama y Mucucún, Milla y Albarregas. Imagínense ustedes 100 metros y 100 metros de protección para hacer bosques municipales. Por supuesto, no sabían cómo hacerlo. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Y entonces, pues lo que estudiamos urbanismo en ese momento, que yo fui uno de los que hizo una tesis en vez de meterme con el barrio, solamente estudié la ciudad y los barrios, y también tuve que hacer un respeto del barrio, pues tenía que incluir el Parque Albarregas, pero el Parque Albarregas no llegaba hasta la parroquia, porque el río Albarregas desemboca en el Chama abajo, en donde los 2 municipios son, en ese momento no eran municipios sino distritos, el Distrito Libertador y el Distrito Campo Libre. Entonces el parque era en metropolitano, y J. Albornoz, que estudió con nosotros, terminó haciendo una propuesta que la contrató en parques. Es una propuesta, yo no sé, aquí no muéstrenlo allí para que aparezcan, es una propuesta, aquí lo explico. Marisa, imagínense lo que usted se lo conoce. Están las 10 etapas, aquí está la hechicera, y entonces 1, 2, 10 etapas hasta Ejido. Albornoz hizo el proyecto para el parque, que se lo contrató, y lo hizo entre el 79 y el 81, y esto lo incluyen en el Plan de Desarrollo Urbano de Mérida, del 82. En el 70 y el 87 más o menos, el Ministerio de Ambiente hace con el esposo suyo, con Alberto Pérez, siéntese aquí, Marisa, para que mire esto, hace unidades de ordenamiento sobre el mismo proyecto, ¿no?, de JA, pero no toma en cuenta el proyecto JA, sino hace lo que es unidades de ordenación, que era la metodología, y identifican lo que es conservación integral, ambiente natural manejado, recuperación, desarrollo expansivo, regulación urbana. Ese es el proyecto, pero hay un detalle, lo que está aquí abajo. Estos son todas las cloacas de la ciudad de Mérida en el año 92, y entonces observa dónde van a desembocar.
en el Milla, en el Albarrega, y otras pues van a dar allá. Entonces implica un proyecto de saneamiento y un proyecto de ordenación. Entonces fíjese que tenemos el parque decretado, diseñado y estudiado, por un lado por Imparques y por otro lado por el Ministerio de Ambiente. Y hoy, en 2023, seguimos no hemos podido hacer ¿por qué no se hizo? Porque las comunidades, los barrios que están metidos aquí, son los únicos que pueden hacer el parque como un proyecto educativo. Y el proyecto educativo debe ser desde los medios de comunicación. La ULA TV debe ser reabierta para convertirse en universidad abierta, ¿no? En donde ya va a costar, ¿no? Ya es muy importante que la ULA eduque a su población, ¿no? A la población, a las universidades eduquen a la población donde vive y no tengan que ir a la universidad. Vienen cambios estructurales que es 2023-2030 en función de las grandes amenazas que es, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? En donde es algo que es a largo plazo resolver el problema social ambiental para poder incorporar a la población en un proyecto de ciudad educadora, que aquí se habla de ciudad educativa porque la UNESCO dijo los dos puntos de la crisis de la educación para el futuro son: la educación es permanente, usted se educa todos los días. Aquí usted nos está educando y nosotros lo estamos educando y estamos educando a la gente. Entonces hay que hacer ciudad educadora, ciudad educativa, sociedad responsable. Y eso fue lo que 20 años después que empecé a trabajar pude presentar este libro que se llama Ríos y Municipios, Proyectos Socioambientales. Es decir, el río viene del ambiente de hace millones de años. Lo social es cultura, el municipio es cultura, 200, 300 años históricos. Entonces, ¿cómo hacer proyectos socioambientales en cada municipio para hacer el desarrollo sostenible y responder? Entonces viene Venezuela, etcétera. Ese libro nos da para hacer como 3 programas. Dígalo usted. Vamos a tener que ponernos de acuerdo. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestros invitados de hoy, los arquitectos Víctor Hugo Rodríguez, Marixa Rangel y Luis Hugo Burguera. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestros invitados de hoy, los arquitectos Víctor Hugo Rodríguez, Marixa Rangel, Luis Hugo Burguera. Y ahora vamos a solicitarle a Marixa que nos hable un poco sobre el aspecto ambiental de la ciudad. A nosotros nos preocupa mucho cómo, por ejemplo, el Parque Albarrega ha sido invadido y aquí a nadie le duele eso. Nadie piensa en el futuro, lo que puede ocurrir con la ocupación de esos espacios. Por el contrario, aquí permitió la alcaldía que se instalara una puerta para entrar allí al Albarrega, donde está el Parque de las ciudades del mundo. Las Méridas del mundo. Las Méridas del mundo. Y entonces, cuando abren esa puerta allí, es para que de repente comiencen a pasar vehículos. Claro. No puede ser. No nos duele esta ciudad, Marixa. Sí, quería complementar un poco lo que decía Luis con estadísticas. Ahorita hicimos para el 2019 un proyecto que se llama La Huella Urbana de Mérida, financiada, por cierto, por la Comunidad Europea con el CIDIAT. Y tuvimos que estudiar todas las áreas verdes y dio que en cuanto a espacios verdes desarrollados, apenas hay 2,5 metros cuadrados por habitante, cuando la norma a nivel mundial que establece la Organización Mundial de la Salud es entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante.
Solamente en eso. Pero resulta que cuando calculamos lo que nos oferta el Albarrega, lo que nos oferta el Chama, lo que nos oferta los parques nacionales y las zonas protegidas, estamos sobrados en áreas verdes. Pero esas son áreas verdes contemplativas que generan una serie de valores para la vida humana, ¿verdad? En procesamiento de carbono, en enriquecimiento de paisajes, en una serie de valores. Pero el espacio apto para la recreación y la cultura vecino al hogar, cercano a la gente, es mínimo. Más alto que, por cierto, en otras ciudades del país, pero es mínimo. Entonces, teniendo ahí el Albarregas, teniendo ahí el Chama, ¿cómo estamos en espera de qué? De que se invade y de que eso se vuelva nada. Entonces, ahorita en el Centro de Investigaciones sobre Espacios Públicos, y viendo también que a nivel mundial se está trabajando muchísimo en cómo lograr los objetivos para el desarrollo sostenible en los próximos años, para reducir todo esto, o por lo menos frenar todo este problema de cambio climático y de contaminación, etcétera, etcétera. Estamos haciendo en el Centro de Investigaciones cómo lograr, a partir del espacio público, impulsar los objetivos del desarrollo sostenible. Y escogimos como área de trabajo la Avenida Los Próceres, porque primero está creciendo arbitrariamente y segundo es donde queda algún espacio para poder hacer intervenciones, planteamientos que podrían limar esas carencias que tiene la ciudad de Mérida. Lamentablemente Mérida no está haciendo nada y Venezuela está haciendo prácticamente también nada para el alcance de esos objetivos. Y a nivel mundial, todas las alcaldías están metidas buscando alternativas, viendo cómo recupera la ciudad, porque la ciudad es el centro generador de problemas y de contaminación. Ya hay más del 50% de la población mundial ubicada en ciudades, y el país tiene más del 90% de la población ubicada en ciudades. Entonces, el problema de hoy en día es la ciudad, y hay que resolver el problema de la ciudad. Entonces estamos Oscar Aguilera, Fortunato González, Alberto Pérez, 21 investigadores trabajando el tema de cómo lograr que los objetivos del desarrollo sostenible puedan ser logrados a partir del espacio de todos, del espacio público. Y con eso queremos pues llevarle a la alcaldía algo que los motiva a entender que es fundamental que la ciudad no se improvisa, que la ciudad requiere de planes y requiere de actuaciones tempranas, no cuando el problema llegue, antes de que el problema esté aquí. Todo lo que es la parte, digamos, derecha de la Avenida Los Próceres es zona protectora. ¿Pero por qué? Porque hay una cantidad de nacientes de aguas, una área geológicamente inestable, y allí se está poblando todo eso sin condiciones de control ninguno. Entonces es muy importante que entendamos que la ciudad no se improvisa, que la ciudad requiere actuaciones inmediatas y actuaciones conjuntas. No es solamente una parte de este trío del que hemos hablado, sociedad, técnicos, administración pública, la que debe tomar las decisiones. Son los tres, pero como decían, con educación, con formación, con planificación. ¿Okay? He escuchado decir muchas veces que los barrios de Mérida son distintos a los barrios en otras ciudades del país. ¿Por qué? Bueno, en principio porque el clima exige otras cosas en cuanto a construcción, ¿no? Es fundamental. Segundo, hay algo cultural, ¿ok? Y cuando estudiábamos un poco los censos con anterioridad, el porcentaje de viviendas propias en el estado Mérida era superior al de cualquier otro estado del país. Entonces, una necesidad de tener vivienda es propio del merideño. El clima, por otro lado. Y tercero, el relieve. El relieve nos hace que construyamos hacia arriba o hacia abajo. Y esas son las tierras protegidas que están siendo intervenidas sin criterios técnicos adecuados. Entonces, se ven muy lindas las luces en la noche, me parece un pesebre, hay una cantidad de cosas bucólicas que decimos asociadas, y realmente el merideño ama su terruño, su familia y la necesidad de tener hogar espacializado físicamente. Pero el espacio donde se implanta es frágil.
y Dios es venezolano, como decimos. Y yo diría que también ahí está la huella de la universidad. Probablemente. Porque la universidad influye absolutamente en todo. Bueno, ya nos queda muy poco, entonces vamos a conocer lo que ha desarrollado y lo que tiene previsto desarrollar durante estos días el Colegio de Arquitectos. ¿Cómo no, Tuto? Déjame decirte algo en función de lo que acaba de decir ella, solamente para que te des cuenta que estamos a tono. Tal vez no nos sentamos todos los días, pero estamos a tono con este nuevo rol que nos hizo poner al mando del Colegio de Arquitectos Filial Mérida, un mandato de una asamblea de ciudadanos arquitectos. El día martes, con la presencia de la primera autoridad de la Universidad de los Andes, el rector Mario Bonucci y la vicerrectora y otras autoridades también que fueron, dejamos algo planteado. Nosotros le hicimos reconocimiento a postmortem tanto a la presidenta Marisa Rangel, Marisa Lander. Marisa Lander, está bien. Y también le hicimos el respectivo reconocimiento al arquitecto J. Albornoz y dejamos a Jotica y le dejamos y hemos decidido ya en reuniones la creación de la Orden J. Albornoz. ¿Por qué? Mañana J.A. cumple 2 años de haber fallecido. 2 años de haber fallecido. El Parque Albarregas debería llevar el nombre de J. Albornoz. Tu palabra va por delante. ¿Qué pasa? La idea básica está centrada en que no podemos dejar morir a una persona que dio su vida. Él lo dijo en su última entrevista que hizo. Él dio su vida por el parque. Un hombre que vino de otra parte y se enamoró, como le ha pasado a muchos de nosotros. Entonces, tú empezaste a hablar. Cuando empezaste a hablar, hablaste de amor, refiriéndose a los arquitectos. Aquí hay amor. Y eso es lo que queremos. Hay un sentimiento dentro del Colegio de Arquitectos sobre eso. Y esa es una manera de que permanezca viva aquel calor que le dio a esto. Y todo lo que acaba de decir Marisa y ha complementado también nuestro amigo Luis Burgo, permita que podamos avanzar más en ese pulmón verde que tenemos. Ahora bien, con respecto a lo que tú me preguntas, por supuesto, perdóname, es verdad. Claro. Hace muy poco ella falleció, pero es parte de lo que tenemos. Nosotros no podemos olvidarnos de nuestros colegas, de nuestros amigos. Y eso es lo que tenemos dentro del colegio. Y vienen cosas interesantes, no te creas tú, vienen cosas muy interesantes porque necesitamos eso. Ya hemos hecho planteamientos a la Cámara, a la alcaldía. El año pasado, el 5 de diciembre, nos reunimos con el ciudadano alcalde y su tren ejecutivo porque le hicimos planteamientos para simplificación de trámites y estamos esperando su respuesta. Le hicimos una propuesta que aquí se la quiero dejar, es que la creación del Instituto Municipal de Planificación Urbana. Nosotros hemos considerado que podíamos ir más arriba al Instituto Metropolitano de Planificación Urbana. No podemos, en muchos de los municipios, que la parte de planificación esté dedicada solamente a revisar planos. Entonces, no tenemos, lo que yo te decía al principio, algo transversal. Nosotros terminamos... Sí, quería complementar un poco lo que decía Luis con estadísticas. Ahorita hicimos... Nosotros tenemos... Bueno, todos estos días, fíjate que, perdóname, tú hiciste algunos nombres de algo. Hemos ya hablado sobre huellas, caminos y tuvimos que estudiar todas las áreas verdes de la universidad, de la arquitectura. En cuanto a espacios verdes nosotros hasta el día 21 vamos a tener actividades 2,5 metros cuadrados por habitante. Todos estos días, hoy en este momento se está desarrollando unas ponencias. Hay un programa bastante extensivo, producto también de la exposición de la Bienal oferta la Albarrega, de manera tal de que la gente vea lo que nos oferta los parques nacionales, las zonas protegidas. Estamos sobrados en áreas verdes. Pero esas son áreas verdes contemplativas que generan una serie de valores para la vida humana, ¿verdad? Y del resto, pues mira, que se incorporen todos los colegas a esta buena intención que tenemos de un verdadero rescate de nuestra institución. El espacio apto para la recreación y la cultura, vecino al hogar, cercano a la gente, es mínimo.
más alto que, por cierto, en otras ciudades del país, pero es mínimo. Entonces, teniendo ahí el Albarregas, teniendo ahí el Chama, ¿cómo estamos en espera de qué? De que se invade y de que eso se vuelva nada. Entonces, ahorita en el Centro de Investigaciones sobre Espacios Públicos, y viendo también que a nivel mundial se está trabajando muchísimo en cómo lograr los objetivos para el desarrollo sostenible en los próximos años, para reducir todo esto, que por lo menos frenar todo este problema de cambio climático, de contaminación, etcétera, etcétera. Estamos haciendo en el Centro de Investigaciones cómo lograr a partir del espacio público impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Y estamos escogiendo como área de trabajo la avenida de los próceres, porque primero está creciendo arbitrariamente y segundo es donde queda algún espacio para poder hacer intervenciones, planteamientos que podrían limar esas carencias que tiene la ciudad de Mérida. Lamentablemente Mérida no está haciendo nada y Venezuela está haciendo prácticamente también nada para el alcance de esos objetivos. Y a nivel mundial todas las alcaldías están metidas buscando alternativas, viendo cómo recuperar la ciudad, porque la ciudad es el centro generador de problemas y de contaminación. Ya hay más del 50% de la población mundial ubicada en ciudades y el país tiene más del 90% de la población ubicada en ciudades. Entonces el problema de hoy en día es la ciudad y hay que resolver el problema de la ciudad. Entonces estamos Oscar Aguilera, Fortunato González, Alberto Pérez, 21 investigadores trabajando el tema de cómo lograr que los objetivos del desarrollo sostenible puedan ser logrados a partir del espacio de todos, del espacio público. Y con eso queremos pues llevarle a la alcaldía algo que los motiva a entender que es fundamental, que la ciudad no se improvisa, que la ciudad requiere de planes y requiere de actuaciones tempranas, no cuando el problema llegue, antes de que el problema esté aquí. Todo lo que es la parte, digamos, derecha de la avenida de los Próceres es zona protectora. ¿Pero por qué? Porque hay una cantidad de nacientes de aguas, una área geológicamente inestable y allí se está poblando todo eso sin condiciones de control ninguno. Entonces es muy importante que entendamos que la ciudad no se improvisa, que la ciudad requiere actuaciones inmediatas y actuaciones conjuntas. No es solamente una parte de este trío del que hemos hablado, sociedad, técnicos, administración pública, la que debe tomar las decisiones. Son los tres, pero como decían, con educación, con formación, con planificación. ¿Okay? He escuchado decir muchas veces que los barrios de Mérida son distintos a los barrios en otras ciudades del país. ¿Por qué? Bueno, en principio porque el clima exige otras cosas en cuanto a construcción, ¿no? Es fundamental. Segundo, hay algo cultural, ¿ok? Y cuando estudiábamos un poco los censos con anterioridad, el porcentaje de viviendas propias en el estado Mérida era superior al de cualquier otro estado del país. Entonces, una necesidad de tener vivienda es propio del merideño. El clima, por otro lado. Y tercero, el relieve. El relieve nos hace que construyamos hacia arriba o hacia abajo. Y esas son las tierras protegidas que están siendo intervenidas sin criterios técnicos adecuados. Entonces, se ve muy linda las luces en la noche, me parece un pesebre, hay una cantidad de cosas bucólicas que decimos asociadas, y realmente el merideño ama su terruño, su familia y la necesidad de tener hogar espacializado físicamente. Pero el espacio donde se implanta es frágil y Dios es venezolano, como decimos. Y yo diría que también ahí está la huella de la universidad. Probablemente. Porque la universidad influye absolutamente en todo. Bueno, ya nos queda muy poco, entonces vamos a conocer lo que ha desarrollado y lo que tiene previsto desarrollar durante estos días el Colegio de Arquitectos. ¿Cómo no, Tuto? Déjame decirte algo en función de lo que acaba de decir ella, solamente para que te des cuenta que estamos a tono.
Tal vez no nos sentamos todos los días, pero estamos a tono con este nuevo rol que nos hizo poner al mando del Colegio de Arquitectos Filial Mérida, un mandato de una asamblea de ciudadanos arquitectos. El día martes, con la presencia de la primera autoridad de la Universidad de los Andes, el rector Mario Bonucci y la vicerrectora y otras autoridades también que fueron, dejamos algo planteado. Nosotros le hicimos reconocimiento a postmortem tanto a la presidenta Marisa Rangel, Marisa Lander. Marisa Lander, está bien. Y también le hicimos el respectivo reconocimiento al arquitecto J. Albornoz y dejamos a Jotica y le dejamos y hemos decidido ya en reuniones la creación de la Orden J. Albornoz. ¿Por qué? Mañana J.A. cumple 2 años de haber fallecido. 2 años de haber fallecido. El Parque Albarregas debería llevar el nombre de J. Albornoz. Tu palabra va por delante. ¿Qué pasa? La idea básica está centrada en que no podemos dejar morir a una persona que dio su vida. Él lo dijo en su última entrevista que hizo. Él dio su vida por el parque. Un hombre que vino de otra parte y se enamoró, como le ha pasado a muchos de nosotros. Entonces, tú empezaste a hablar. Cuando empezaste a hablar, hablaste de amor, refiriéndose a los arquitectos. Aquí hay amor. Y eso es lo que queremos. Hay un sentimiento dentro del Colegio de Arquitectos sobre eso. Y esa es una manera de que permanezca viva aquel calor que le dio a esto. Y todo lo que acaba de decir Marisa, y ha complementado también nuestro amigo Luis Hugo, permita que podamos avanzar más en ese pulmón verde que tenemos. Ahora bien, con respecto a lo que tú me preguntas... también hicieron un reconocimiento a Norma Carneval. Por supuesto, perdóname, es verdad. Estaba incorporada. Claro. Hace muy poco ella falleció, pero es parte de lo que tenemos. Nosotros no podemos olvidarnos de nuestros colegas, de nuestros amigos. Y eso es lo que tenemos dentro del colegio. Y vienen cosas interesantes, no te creas tú, vienen cosas muy interesantes porque necesitamos eso. Ya hemos hecho planteamientos a la Cámara, a la alcaldía. El año pasado, en el 5 de diciembre, nos reunimos con el ciudadano alcalde y su tren ejecutivo porque le hicimos planteamientos para simplificación de trámites y estamos esperando su respuesta. Le hicimos una propuesta, que aquí se la quiero dejar, es que la creación del Instituto Municipal de Planificación Urbana. Nosotros hemos considerado que podíamos ir más arriba al Instituto Metropolitano de Planificación Urbana. No podemos, en muchos de los municipios, que la parte de planificación esté dedicada solamente a revisar planos. Entonces, no tenemos, lo que yo te decía al principio, algo transversal. Nosotros terminamos, perdón. Las actividades, ¿sí? ¿Hasta qué día? Nosotros tenemos... Bueno, todos estos días, fíjate que, perdóname, tú hiciste algunos nombres de algo. Hemos ya hablado sobre huellas, caminos y de la universidad en el sentido de la arquitectura. Y nosotros hasta el día 21 vamos a tener actividades. Todos estos días, hoy en este momento se está desarrollando unas ponencias. Hay un programa bastante extensivo. Producto también de la exposición de la Bienal que hubo, de manera tal de que la gente vea las propuestas que los estudiantes, porque tampoco lo hemos dejado a un lado, y esa es la idea de esa exposición de la Universidad de los Andes, de la parte de la Quinta Bienal. Y del resto, pues mira, que se incorporen todos los colegas a esta buena intención que tenemos de un verdadero rescate de nuestra institución. Muy bien, agradecer. Muy cortico. Ya tengo que despedir. Sí, para que despida. La Agenda 2023-2030. La Agenda 2023-2030, ustedes, periodistas, son fundamentales en la educación ciudadana desde aquí, tomando en cuenta el proyecto de Mérida Ciudad Sostenible, son corresponsables. Entonces, digamos que este evento anual de arquitectura, ya no se bianual, sino anual,
sea en este mes, después de octubre sobre la ciudad, agarremos un plan de trabajo con las universidades, con las televisoras, los radios, cómo hacernos educativos, porque el proyecto implica educación. Ciudad Educativa nos incluye a todos. Eso, si usted siente de parte, yo le regalo el micrófono para que diga. Llegamos. Agradecemos a los arquitectos Víctor Hugo Rodríguez, Marixa Rangel y Luis Hugo Burguera por haber estado hoy en la Esquina Caliente. Fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas con estilo y algo más. Alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el Centro Comercial Alto Prado. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. De nuevo nos encontraremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Y no olviden que este programa ustedes también pueden verlo en nuestro canal de YouTube, La Esquina Caliente con Tuto López. Será hasta la próxima semana.